Estaba llorando sola en un banco, y entonces él se sentó a mi lado, sin palabras, solo silencio. Pero en ese momento todo cambió. No sabía que el consuelo que necesitaba vendría de la última persona que debería haber tenido. Esto no es solo una historia de amor, es una línea que no debíamos cruzar. Y una vez que lo hicimos, no hubo vuelta atrás. Aviso legal. Este contenido es solo para adultos. Se recomienda discreción. Era una de esas tardes frías y tranquilas, cuando el peso de todo lo que había estado conteniendo finalmente se abrió paso. Me encontré sentada en el banco del parque, escondida bajo el suave resplandor naranja de la farola de la calle, lágrimas cayendo silenciosamente por mi rostro. El mundo seguía moviéndose a mi alrededor, coches conduciendo, gente paseando a sus perros, parejas riendo en los cafés cercanos, pero en ese momento me sentí completamente invisible. Mi corazón estaba destrozado, mis pensamientos giraban con traición y culpa. Nunca pensé que mi vida llegaría a esto. Yo nunca imaginé que la persona en la que más confiaba pudiera hacerme sentir tan pequeña, tan sola. Entonces, sin decir palabra, se sentó a mi lado, sin preguntas, sin juicios, solo silencio. No intentó consolarme con palabras vacías. No me preguntó qué me pasaba. Simplemente se sentó ahí, lo suficientemente cerca para sentir su presencia, pero lo suficientemente lejos para respetar el espacio que claramente necesitaba. Era la primera vez en semanas que no me sentía completamente sola. Su silencio decía todo lo que necesitaba oír, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar lentamente. Esta es una historia sobre el amor en lugares inesperados, sobre lo que sucede cuando las líneas entre la lealtad y el anhelo empiezan a difuminarse. Se trata del consuelo que buscamos cuando nos rompen el corazón y los riesgos que corremos cuando seguimos ese consuelo demasiado lejos. Lo que comenzó como una conexión inocente entre dos almas heridas, pronto se convirtió en algo más, algo hermoso y complejo. Quizás te preguntes quién era él y por qué su presencia me afectó tan profundamente. ¿Fue solo un momento de debilidad o el comienzo de algo real? Y lo más importante, ¿qué significa cuando el amor y la culpa viven en el mismo corazón? Quédate conmigo mientras comparto cada detalle crudo de esta historia real. Prometo que no es lo que esperas. Antes de profundizar, quiero saber qué piensas. ¿Alguna vez has encontrado un consuelo inesperado en la presencia de alguien? ¿Puede el amor realmente surgir del dolor? Deja tus pensamientos en los comentarios o vota en la encuesta. ¿Está bien amar a alguien? La sociedad dice que no deberías. Hablemos de ello a continuación. Y no olvides suscribirte si estás listo para escuchar qué pasó después, porque créeme, esta historia apenas comienza. No dije ni una palabra esa noche. Él tampoco. Simplemente nos sentamos en ese silencio que, de alguna manera, se sintió más seguro que cualquier conversación que hubiera tenido en semanas. No tenía que explicar las lágrimas, los ojos cansados, ni la forma en que seguía haciendo sonar mis manos, como si intentara mantenerme firme. Pero podía sentir que él entendía. Había algo en él, su presencia tranquila, la forma en que se sentaba sin presión, que me hacía sentir bien desmoronarme. Se llamaba Caleb, mi hijastro, pero la vida tenía una extraña forma de torcer las historias. No era un niño. Tenía 23 años. Ahora era adulto. Reflexivo y nada como el chico que una vez observé desde la distancia cuando me casé con su padre. A lo largo de los años, apenas habíamos hablado más allá de palabras educadas y cenas familiares ocasionales, pero últimamente las cosas han cambiado, de una manera que no podría explicárselo a nadie, ni siquiera a mí misma. Verás,
Mi matrimonio se había estado desmoronando mucho antes de esa noche en el banco. Lo que comenzó como amor entre dos adultos se había convertido lentamente en algo frío y distante. Mi esposo había cambiado, siempre lejos, siempre distraída. Y entonces, la verdad que me había negado a ver me golpeó. Él estaba viendo a alguien más joven. La traición no estaba solo en sus mentiras, estaba en lo pequeña que me hacía sentir, lo invisible que me había vuelto en mi propio hogar. Esa casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como un lugar en el que estaba atrapada en el paso del tiempo. Y entonces estaba Caleb. Empezó a aparecer de maneras que no esperaba, observándome, notando las cosas que creí que nadie veía, como la forma en que dejé de usar maquillaje, la forma en que me estremecí cuando alguien decía el nombre de su padre, la forma en que me quedé demasiado tiempo junto a la ventana sin mirar nada en particular. Seguía diciéndome a mí misma que era solo amabilidad, que solo me apoyaba. Pero en el fondo sentí el cambio. La forma en que me miraba era diferente ahora, y la forma en que yo lo miraba me asustaba más de lo que quería admitir. ¿Por qué su tranquila presencia me reconforta las palabras de mi esposo? ¿Por qué me sentía realmente vista cuando él estaba cerca? ¿Fue dolor, soledad o algo más profundo? Aún no lo sé, pero sí sé que esa noche lo cambió todo. ¿Qué habrías hecho? ¿Podrías confiar en una conexión que se siente tan bien, pero que rompe todas las reglas? Cuéntamelo en los comentarios. Sigamos conversando. Después de esa noche, las cosas entre Caleb y yo nunca volvieron a ser las mismas, pero tampoco hablamos de ello. Había algo delicado en lo que crecía entre nosotros, como un hilo que se tira demasiado fuerte, que podría romperse con un solo movimiento en falso. En casa nos mantuvimos educados y cuidadosos, pero en los pequeños momentos, la forma en que se detenía en la cocina cuando yo entraba o cómo nuestras miradas se cruzaron un segundo de más, era evidente que algo había cambiado. Era como si ambos fingiéramos no darnos cuenta, aunque todo dentro de nosotros ya lo había hecho. La tensión no era solo entre nosotros. Mi esposo estaba más distante que nunca, apenas reconociendo mi presencia, y sin embargo, de alguna manera, cada vez más desconfiado. Tal vez él notó que Caleb se fijaba en mí, o tal vez él solo intentaba mantener las apariencias mientras hacía malabarismos con sus propias mentiras. De cualquier manera, me sentía como si estuviera caminando por una casa llena de secretos, intentando no pisar nada que pudiera explotar. Entonces llegó el día en que le pidió a Caleb que se mudara. Así, sin más, sin previo aviso, sin discusión, dijo que necesitaba espacio en la casa otra vez, pero por la forma en que lo dijo, con esa sonrisa tensa y esa mirada dura, supe que no se trataba de espacio, se trataba de control. Y Caleb no luchó. Simplemente me miró con esa misma expresión tranquila e indescifrable y dijo, está bien, pero no estaba bien. Podía sentir que algo se desvanecía, una conexión frágil que ni siquiera nos habíamos atrevido a nombrar. ¿Crees que Caleb me estaba protegiendo al irse o estaba tratando de distanciarse de algo que también lo asustaba? Comenta, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Crees en el amor silencioso o hay límites que nunca se deben cruzar después de que Caleb se mudara de casa? Sentí más frío que nunca. No era solo el silencio. Era la ausencia de algo tácito que me había traído una extraña sensación de consuelo. Intenté seguir con mis días como si todo fuera normal. Sonreí cuando tuve que limpiar su antigua habitación como si no significara nada y fingí no mirar hacia la puerta cada vez que escuchaba pasos afuera. Pero por dentro era un desastre. Y lo peor de todo, mi esposo actuó como si nada importara. Nunca me preguntó cómo me sentía. Ni siquiera lo mencionó. Caleb otra vez.
Fue como si lo hubiera borrado por completo, pero yo no podía. Y cuando Caleb empezó a enviar mensajes cortos, solo unas pocas palabras ahora, y luego cosas como, solo para pasar a verte, o vi tu cafetería favorita hoy, removió todo lo que había intentado enterrar. Me encontré releyendo sus mensajes a altas horas de la noche, preguntándome qué estaría pensando, qué no estaría diciendo. Entonces llegó el día en que lo volví a ver. No fue planeado. Estaba caminando, intentando aclarar mis ideas, cuando doblé una esquina y allí estaba él, de pie junto al lago, igual que la primera noche en que no hablamos de inmediato. Simplemente nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, el silencio más denso que nunca. Algo en sus ojos había cambiado. Había anhelo, sí, pero también miedo, y yo también lo sentí. La tensión entre nosotros había crecido tanto que era como estar frente a una tormenta de la que sabías que no podías escapar. Entonces dijo suavemente, no debería estar aquí, pero estaba. ¿Qué crees que quería decir? ¿Por qué volver ahora después de todo? ¿Podría ser este el momento? ¿Todo cambia o el que lamentamos? Deja tus pensamientos para siempre. ¿Qué harías si el amor apareciera en el momento equivocado, pero se sintiera tan bien en ese momento? Dijo, no debería estar aquí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Quería decir, entonces, ¿por qué estás aquí? Pero mi voz no salía. Mi corazón latía demasiado fuerte, y el silencio entre nosotros empezaba a sentirse peligroso. Justo cuando di un paso adelante, lista para decir algo, cualquier cosa, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y se me cayó el alma a los pies. Era un mensaje de mi esposo, solo 5 palabras. Tenemos que hablar ahora. Le mostré la pantalla a Caleb. Él la miró, luego me miró y dijo en voz baja, él lo sabe. No pregunté cómo no necesitaba hacerlo. Algo en su voz me dijo que ya no se trataba solo de sospechas. Algo había cambiado tras bastidores. Mientras nos alejábamos del lago, él no dejaba de mirar por encima del hombro. Fue entonces cuando me dijo que había venido a verme. La semana pasada. Dijo cosas que no parecían solo celos. Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de cosas? Zrenia pregunté. Dudó. Dijo que yo era una amenaza para todo por lo que había Mantenía trabajado, que si la no, dis- distancia que él se aseguraría de que lamentara alguna vez de volver. Me quedé atónita, no solo por las palabras, sino porque mi marido nunca había sido tan directo conmigo. ¿De qué tenía realmente miedo? ¿De perder el control o de perderme de repente? Esto no era solo una historia de amor, era una guerra silenciosa entre el pasado y el presente, lealtad y anhelo, lo correcto y lo incorrecto, y estábamos justo en medio de eso. ¿Cuál crees que será el próximo movimiento de mi marido? ¿Se trata de poder, orgullo o algo más? Deja tus teorías en los comentarios. No vas a creer lo que pasó. Después, cuando llegué a casa, él me estaba esperando. Mi marido estaba sentado a la mesa del comedor, con el teléfono boca abajo y un vaso de algo fuerte en la mano. La mirada en sus ojos no era solo ira, era miedo. Siéntate, dijo, y lo hice. Caleb no había venido conmigo. Le dije que esperara cerca por si acaso. Durante un largo rato, ninguno de los dos nosotros dijo algo. Entonces, finalmente habló. ¿Tú crees que no lo vi? Las miradas, el silencio, la distancia. No gritaba. Su voz era tranquila, pero eso lo empeoró. ¿Crees que no me di cuenta de cómo empezó a aparecer? Más, hablándote como si no existiera. Abrí la boca, pero no salieron las palabras. Se echó hacia atrás y dijo algo que me dejó atónita. Yo hice trampa primero. Simplemente no tuviste el valor de... Mi respiración contenida. Lo admites, susurré. Asintió lentamente, y pensé que estaba terminado. Pero verte, mirarlo,
Eso se sintió diferente, como perderte de verdad. Por un segundo casi sentí pena por él. Casi. Deslizó un sobre doblado por la mesa. Pedí la separación. Antes de que me odies más, entiende que esto no se trata solo de Caleb. Se trata de todo lo que dejamos de ser hace años. Miré los papeles. Mis manos estaban temblando. Te estás soltando. No, él dijo que yo ya te solté. Solo te estás poniendo al día. Salí esa noche sin mirar atrás. Caleb me esperaba junto a la línea de árboles, y cuando me vio, no necesité decir ni una palabra. Él sabía. No huimos juntos, no de inmediato. Nos tomamos nuestro tiempo. Sanamos lentamente. Pero aquí está el giro. 6 meses después, recibí un mensaje de ella. La mujer con la que me engañó. Dijo que habían roto y que tenía un secreto que contarme sobre Caleb. Ahora tú dime, ¿crees que tomé la decisión correcta y qué secreto podría conocer? Comenta tus suposiciones abajo, porque la historia aún no ha terminado. La conocí en un café tranquilo, sin saber qué esperar. Parecía nerviosa, como alguien que lleva cargando con una verdad demasiado tiempo. Nos sentamos, intercambiamos algunas palabras amables, y luego ella finalmente hablé. Lo dejé, dijo ella, pero no solo por lo que te hizo, fue por lo que le hizo a Caleb también. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Me miró a los ojos. Tu esposo intentó tenderle una trampa a Caleb, difundió mentiras, amenazó con su trabajo, lo hizo parecer un manipulador. Dijo que arruinaría su vida si no desaparecía. Se me encogió el corazón. Siempre había sentido que algo más profundo estaba pasando, pero oírlo confirmó que rompió algo definitivo dentro de mí. Le di las gracias y salí de ese café con una extraña sensación de paz. Ese capítulo está cerrado ahora, no limpiamente, pero finalmente. En cuanto a Caleb y a mí, no nos apresuramos. Dejamos que el tiempo reconstruyera la confianza y que el pasado se asentara. Lo que teníamos no se construyó de la traición, nació de la soledad, la sanación y la honestidad. Y lo elegimos plenamente conscientes de lo complicado que era. Ahora, meses después, vivimos con sencillez, no es gran cosa. Declaraciones, nada de romance salvaje, titulares. Solo 2 personas que encontraron algo real en los momentos tranquilos. Y tal vez eso es todo lo que el amor realmente es. ¿Qué crees que te sorprendió este final? ¿Debería haber una segunda parte? Tal vez un giro del pasado de Caleb. Cuéntamelo en los comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete si has estado siguiendo esta historia desde el principio.